En la tabla podemos observar los diferentes tipos de apoyos en 3 dimensiones, así como las reacciones correspondientes a cada tipo de apoyo. Recordemos que una reacción es la oposición al movimiento. Vamos a observar el primer ejemplo. En este caso tenemos el apoyo de bola. Para el apoyo de bola tenemos que al no haber fricción en la superficie, se puede realizar desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Z. La reacción o el impedimento que existe para el movimiento sería la reacción en el caso del eje Y, es decir, nuestra pieza no puede desplazarse en forma vertical hacia abajo, ya que la superficie se lo impide, y aparece únicamente una reacción vertical, en este caso en el eje Y. De igual forma tenemos el ejemplo de un cable donde se está aplicando la carga sobre nuestra pieza y la única oposición al movimiento sería la que realice la pieza con respecto a la misma dirección del cable. La dirección del cable, y solamente tendríamos una fuerza F. Como lo dice aquí, fuerza con línea de acción conocida. Solamente tendríamos una incógnita. En el caso de una superficie rugosa, nuestra pieza tendrá impedimento en el movimiento en dirección X, en dirección Z y dirección Y. Es decir, que esta pieza, al tener fricción con la superficie, no se va a poder desplazar sobre de ella, y la superficie, al ser un sólido y también tener un sólido acá arriba, tampoco podremos desplazarnos hacia abajo. Aparecerán las 3 restricciones de movimiento en desplazamiento: la de movimiento en el eje X, movimiento en el eje Y movimiento en el eje Z. Otra forma de representar este tipo de apoyo de superficie rugosa es la de rótula y bola y cuenca. Ahora, tenemos entonces estas 3 reacciones, pero nuestra pieza se puede desplazar en el momento con respecto al eje Z, tendrá giro con respecto al eje Y con respecto al eje X. Como observamos acá con la línea que estoy trazando, solamente la restricción es en el punto de apoyo. Puede girar en dirección de cualquiera de los 3 ejes. Por eso no aparecen restricciones al movimiento o reacciones par o momento en X, Y o Z. Aquí podemos observar en el siguiente ejemplo lo que es una junta o unión universal. Esta junta o unión universal tiene oposiciones al movimiento tanto vertical como en el eje Z y en el eje X. Esta pieza está fija, puede tener giro en el eje Y y en el eje Z. El que está impedido es el momento en X. Como lo observamos en la figura, acá tenemos una reacción momento en X. En el caso del apoyo fijo, un apoyo fijo o empotrado va a tener todas las restricciones del movimiento. En este caso no podrá girar ni en el eje Y, ni girar en el eje X, ni girar en el eje Z. Y pues claramente se observa que al estar empotrado en el piso no podrá tener desplazamiento en X, desplazamiento en Z o desplazamiento en Y. Esto básicamente es un poste anclado al piso, entonces no podemos realizar ningún movimiento, y entonces tendrá en consecuencia 6 oposiciones al movimiento: 3 de fuerza y 3 pares o momentos.
Para el caso de un rodillo sobre superficie rugosa, tendríamos nada más impedimento en dos ejes, ya que el riel sobre el que se desplaza nuestra rueda permite el movimiento. Aquí, al decir superficie rugosa, solamente tendríamos oposición al movimiento en el eje Z, porque nuestra ruedita permite el movimiento desplazamiento sobre nuestro eje X. En consecuencia, solamente tendremos dos oposiciones al movimiento. También es claro que podemos tener giro de la pieza en los tres ejes. Entonces solamente nos impide el movimiento tanto en la dirección Z como en la dirección Y. Y las reacciones correspondientes serán únicamente dos. Para el caso de bisagra y cojinete, tenemos la posibilidad de que exista movimiento en el momento con respecto al eje X, pero no podemos tener momento con respecto al eje Z, es decir, que esta pieza se desplace y que gire a este punto, no se puede porque este apoyo nos lo impide, pero sí podemos tener nuestro desplazamiento en este sentido de giro, a partir de nuestra barra. Tampoco podemos tener un momento en Y, es decir, un giro de la parte vertical de nuestra pieza. En consecuencia, las reacciones que tenemos son: esta pieza no tiene desplazamiento en el eje Z, no tiene desplazamiento en el eje Y, sí tiene nuestra pieza, o podría tener desplazamiento sobre el eje X, y, y momento también puede tener sobre el eje X, por eso no aparece una reacción en el momento en X, pero sí aparecen las reacciones momento que comentaba con respecto al eje Z y con respecto al eje Y. Por último, podemos observar el pasador o ménsula, o una bisagra, o un cojinete que soporta empuje axial y carga radial. Es decir, eso va a ser un cojinete que no va a permitir el desplazamiento en esta línea. Para los tres casos, las reacciones correspondientes son oposición al movimiento vertical, oposición al movimiento en el eje X y oposición al momento en el eje Z. En los tres casos, porque el cojinete que se encuentra aquí está fijo a la superficie. Ahora bien, en el caso de los momentos, nuestra pieza, al estar fija en la superficie aquí, no va a poder tener un giro en este sentido, no va a poder tener un giro hacia arriba, solamente va a permitir el giro en el eje X. Por eso no aparece la reacción momento en X. En cambio, todos los demás movimientos en tres dimensiones no los puede permitir. No puede permitir, como comentaba, el momento en Z, no puede permitir el momento en Y o giros, ni los desplazamientos en X, Y y Z. Ahora veamos unos ejemplos reales de lo que estamos hablando, nuestros apoyos. Entonces, como primer ejemplo tenemos este balcón que tiene un empotramiento en las rocas del lado izquierdo, es decir, vamos a tener oposición al movimiento en cualquier dirección.
Este balcón debe de tener un empotramiento y no podemos tener movimientos vertical y horizontal en el plano, tampoco podemos tener movimiento. Por eso tenemos nuestras oposiciones al movimiento en todas las direcciones, y son las tres oposiciones: X, Y, Z, y momento en X, momento en Y y momento en Z. Acá tenemos claramente la muestra de lo que hablábamos como la junta universal. También la conocen los mecánicos como nudo, sobre todo para las llaves. Se conoce como nudo para las llaves de maneral, maneral reversible, lo que se ocupa como juego de autoclave o juego de dados. Y aquí tenemos nuevamente nuestra muestra que nos impide el movimiento vertical, horizontal, pero sí permite los momentos en Y y en Z, y no permite el momento en X, por eso tenemos la reacción en X. Aquí está nuestro cojinete o valero o chumacera. Bueno, valero con chumacera. La chumacera en realidad es la parte externa y el valero es la parte interna que permite el movimiento. Y aquí tenemos nuevamente nuestra oposición al movimiento en Y. Está claro que esta pieza está fija y no va a girar en vertical. Tenemos oposición al movimiento en Z. Tampoco va a girar con respecto al eje Z, pero sí permite el movimiento de nuestra flecha en el eje X. Por eso ahí no hay reacción de momento. Y también al no tener un, una argolla aquí que impide el movimiento sobre el eje X, por eso tampoco aparece nuestra reacción momento en X. Aquí con el ejemplo que tenemos de la persona tirando de la cuatrimoto, solamente tendríamos la fuerza que se está ejerciendo a partir de la cuerda que está ocupando la persona, y tendríamos el ejemplo donde tendríamos una fuerza aplicada directamente sobre una línea de acción. Aquí en el caso de la parte superior, esta es una unión de un puente, y aquí podemos observar esta pieza que está haciendo las veces de la pieza verde. Aquí la tenemos ya resaltada en verde, la fuerza que está ejerciendo en la dirección en la que se encuentre nuestra pieza o nuestra articulación. Para este caso tenemos el movimiento permitido solamente en el momento en X. En este caso la pieza está orientada en otra posición, pero sigue siendo solamente un movimiento el que se permite. Todos los demás no están permitidos. Este pistón que está sujeto aquí no va a poder girar verticalmente ni lateralmente. Solamente va a poder permitirse el giro sobre la línea en la que se encuentra nuestro perno, y todos los demás movimientos no están permitidos. Y aquí nos aparece entonces las dos reacciones momento y las tres oposiciones al movimiento o desplazamiento en X, Y y Z. En este otro caso tenemos la dirección de la fuerza o de reacción, que se puede conocer a partir de dos puntos, aunque este es un caso que lo estamos ejemplificando de forma bidimensional. Solo tendríamos nuestra fuerza de oposición al movimiento en dirección de las dos componentes X y Y. También aquí podemos observar la rótula, que es algo muy similar a lo que tenemos en la cadera, que permite los giros. Permite el giro en el eje Y, permite el giro en el eje Z y permite el giro en el eje X. Lo que no permite son los desplazamientos en X, en Y y en Z. Esos desplazamientos no están permitidos, por eso ahí tenemos reacciones u oposiciones al movimiento. Acá tenemos nuevamente una chumacera, pero esta chumacera sí nos muestra claramente los anillos que impiden el movimiento en el eje X, como los tenemos en este caso esquemáticamente. Entonces, nuestro desplazamiento en el eje X no está permitido, nuestro desplazamiento en el eje Z no está permitido, ni nuestro desplazamiento en el eje Y. De igual forma, los momentos en el eje Y y en el eje Z tampoco están permitidos al estar fija esta pieza.
tenemos nuevamente nuestra comparativa en el caso con un elemento en 2 dimensiones. Acá tenemos una pieza que puede realizar desplazamiento aquí, pero lo que nos interesa es que al tener una pieza articulada en esta dirección, esta pieza articulada cumple la función que se encuentra aquí y la oposición al movimiento solamente será en dirección perpendicular a 90 grados con respecto a la línea en la que se puede desplazar. Para tener un cuerpo rígido en 3 dimensiones en estado de equilibrio es necesario satisfacer varias ecuaciones. Tenemos que satisfacer la ecuación de que nuestro cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto lo podemos constatar cuando decimos que la sumatoria de fuerzas vectorial es igual a 0 y esto lo subdividimos en la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z, lo que significa que nuestro cuerpo rígido no se puede desplazar en uno de los 3 ejes. Con la sumatoria de fuerzas en X, el objeto no se puede desplazar en el eje X. Con la sumatoria de fuerzas en Y, decimos que el objeto no se puede desplazar en el eje Y. Y con la sumatoria de fuerzas en Z, decimos que el objeto no se puede desplazar sobre el eje Z. ¿Por qué? Porque la sumatoria es igual a 0, es decir, que todas las fuerzas verticales son 0, la suma de todas las fuerzas horizontales en el eje X es 0 y la suma de todas las fuerzas horizontales en Z es igual a 0. Esto nos lleva a que debemos conocer las componentes de cada fuerza en X, en Y y en Z. Con esto conseguimos que el cuerpo no se desplace en ninguno de los ejes, pero esta sumatoria no garantiza que el cuerpo esté girando. Por ejemplo, un trompo o una perinola puede estar girando en un punto y no desplazarse en eje X, Y o Z, pero está girando y entonces ese cuerpo no está en reposo. Necesitamos entonces hacer uso de otras ecuaciones. Estas ecuaciones son la sumatoria de momentos igual a 0, donde tendríamos que subdividir los momentos en X igual a 0, la sumatoria de momentos en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Es decir, para un cuerpo en 3 dimensiones tenemos un sistema de 6 ecuaciones. Y solamente si esas 6 ecuaciones son igual a 0, consideramos que nuestro cuerpo está completamente en reposo. Hay que recordar la definición del momento. El momento se define vectorialmente como el producto cruz de R cruz F. Y la obtención del momento es mediante un determinante. El determinante se consigue a partir del primer renglón con los vectores unitarios y JK, en el segundo renglón las componentes del vector R, Rx, Ry, Rz, y en el tercer renglón las componentes de la fuerza F, Fx, Fy y Fz. Para obtener el determinante, en este caso estamos agregando la columna I y la columna J. El determinante lo obtenemos mediante la suma de la multiplicación de los elementos de la diagonal principal menos la suma de los elementos de la diagonal secundaria. La diagonal principal podemos ver que es I por Ry por Fz, I por Ry por Fz, más J por Rz por Fx, J Rz Fx, más K Rx Fy, menos los de la diagonal secundaria, que sería K Ry Fx, más I Rz Fy, más J
Rx Fz. Es el producto cruz de R cruz F y se va a expresar mediante estas operaciones. Si un objeto está siendo afectado por 3 o 4 fuerzas, cada una de estas fuerzas podría producir momento y cada una de estas fuerzas tendría que realizarse su vector momento. Se puede simplificar al realizar la sumatoria de momentos en tal punto en el que el vector posición R, que va desde el punto de interés al punto donde se aplica la fuerza, tenga un valor de 0, de tal manera que podemos reducir algunos términos para evitar tener tantas ecuaciones.